Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Romanos, capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza de esta noche le he puesto por título: glorifiquemos la palabra. Creo que para poder hacer un poco más expresivo en cuanto a glorificar la palabra, pensemos, exaltemos la palabra, alabemos la palabra, glorifiquemos la palabra. Yo creo que cada uno debemos de estar conscientes la obra maravillosa que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes a través de la palabra. Es la palabra viva, es la palabra del Señor, es la voz de Dios a través de esta palabra la que va a generar en nosotros la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la misma palabra que por el oír viene la fe. Quiere decir, hermanos, que los hombres, todos los hombres, de alguna manera puedan expresar un grado de fe. La gente cree en muchas cosas. La gente tiene una similitud de lo que está arriba, de lo que está abajo, de lo que es la ciencia, de lo que son los hombres, de lo que es el conocimiento humano, y esa es su fe. Es un principio en el cual el hombre pone su sentido, su atención, y esa fe en aquel conocimiento humano le hace seguir confiando precisamente en las cosas de este mundo. En la medida que nosotros nos alimentemos de determinada dieta, así van a ser los resultados de cada uno de nosotros. He puesto tal vez en alguna oportunidad este ejemplo muy especial, muy objetivo, y resulta que trabajando miré a una mujer, y esta mujer era de color naranja, era puro pollo campero, color naranja. Y bueno, y yo la miraba, tenía que hacerle algunas preguntas para poder hacer el trabajo eficientemente que tenía que hacer en ella, pero no me terminaba la curiosidad de ver por qué la mujer era naranja, y sus ojos eran naranjas, y su piel era naranja, y entre las uñas naranja, y bueno,
La curiosidad no me podía matar, y no solo la curiosidad, sino la necesidad de saber por qué la mujer era naranja y qué problemas tenía porque fuera naranja. Así como la camisa del hermano, así era la mujer, naranja. Estuvimos algún tiempo de entrevista con aquella mujer y yo tenía que saber por qué era naranja, era mi trabajo. Pero me daba un poco de pena, porque el hecho de que pudiera hacer una pregunta quizás indiscreta podría lastimarle, ofenderle. Pero me tuve que armar de valor. Y le dije, mire, solo una preguntita, perdone, le digo yo. ¿Y por qué ese color tan especial que usted tiene? Le digo yo. Color naranja, le digo, ¿me puede explicar? Y se pegó la carcajada, se rió, muy contenta, no se enojó. Ay, me dice, es que lo que pasa es que yo todos los días me tomo el jugo de 4 zanahorias 3 veces al día. Y eso lo he hecho por mucho tiempo. Ay, dije yo, ahora ya sé por qué es naranja la mujer. El color naranja de la zanahoria es debido a los carotenos que tienen, de la vitamina A y los carotenos. Ese es un pigmento que tiene la zanahoria. Luego entonces ese pigmento se afirma dentro de las células del cuerpo humano, fija el color y automáticamente aquella gente se vuelve naranja. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque lo que comemos, eso somos. Amén. Lo que ingerimos, eso somos. Si nosotros comemos de la fe de este mundo, pues vamos a cosechar una fe en este mundo. ¿Ustedes no creen que tener fe es poner un gran negocio, invertir un montón de plata para un negocio que quizás no sea muy recomendable, y aquellos hombres invierten una gran cantidad de fortuna? Eso es fe, ¿no? Porque ellos están creyendo en aquel proyecto, ellos creen que pueden producir más dinero y ellos ponen todo su empeño, y eso es fe en un proyecto. Otros hombres tienen fe en ellos mismos, en su profesión, en su capacidad, y ellos son capaces de poder conquistar muchas cosas por la fe en ellos mismos. Hay gente que es muy segura de sí misma y es capaz de conquistar muchas cosas por esa seguridad en sí mismo. Pero esa fe es producto de lo que el mundo puede darnos. Por eso los hombres estudian y sacan maestrías y sacan una serie de especialidades para poder adquirir mayor confianza en sí mismos. Los hombres entonces comen de ellos mismos, comen de la ciencia de este mundo y empiezan a tener una fe en todo aquello que puede en determinado momento provocarles un beneficio. Creemos que hay negocios que se pueden hacer, creemos en que la ciencia puede solucionar muchos problemas, creemos que un abogado puede sacarnos de la cárcel, podemos creer que un banquero nos pueda resolver un problema financiero, creemos que el médico puede también ir y librarnos de una enfermedad quizás mortal, y luego hay una retroalimentación de cada una de esta fe. En la medida en que nosotros, desde el inicio de nuestra vida sobre este mundo, estamos recibiendo un bombardeo continuo de alimento material en una fe material. Tenemos que creer en todo lo que miramos, tenemos que creer en todo lo que se ve aparentemente en nosotros, tenemos que creer en el científico, tenemos que creer en todo, y es parte de una fe material, el cual el hombre tiene que ir retroalimentando, y el hombre no puede dejar de creer en lo que ve. La pregunta es, ¿en qué momento empezamos a comer de algo espiritual? Por eso la palabra es tan sabia y dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo, ¿qué dice? Quiere decir, hermanos, que en la medida en que nosotros empecemos a ser expuestos a la palabra, expuestos al conocimiento de Dios,
también va a ir alimentándose dentro de nosotros una fe diferente que no es la fe del mundo. Es la fe en Dios, es la fe en lo espiritual, es la fe en lo que no, es la seguridad en lo que no se ve. Pero ¿en qué momento nosotros estamos recibiendo más influencia de una fe espiritual que de una fe material? Hermanos, estamos en una gran desventaja porque nuestros sentidos materiales están retroalimentando constantemente una fe en lo material y tenemos que creer en lo que vemos y no nos queda alternativa. Es importante entonces que nosotros podamos abocarnos a la palabra de Dios, y por eso dice: por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros valoremos la palabra de Dios, que cada uno de nosotros valoremos estos momentos especiales en los cuales nuestra alma está recibiendo quizás un 10% de estímulo de una fe espiritual que no podemos gozar en el mundo. La gente en el mundo, estamos en el trabajo, estamos en horas de transporte, estamos en horas de algarabía, estamos recibiendo un 80% de fe del mundo y venimos a recibir quizás un 5% de la fe en Dios. Estamos en una gran desventaja, hermanos, en el cual el maligno tiene más oportunidad de que tú no creas a la palabra a que tú creas en esta palabra. Tu alma y mi alma está en una desventaja horrorosa. El diablo tiene el sartén por el mango y cada uno de nosotros necesitamos aprovechar al máximo estos momentos especiales en los cuales tú estás oyendo la palabra de Dios, en los cuales tú puedes empezar a alimentar una fe espiritual. Empiezas a cultivar una semilla, empiezas a darle forma a una figura espiritual que no es normal dentro del hombre. Al mundo le interesa que tú mantengas una atención en toda aquella filosofía humana. A Satanás le interesa que tus sentidos materiales sean abstraídos a este mundo para que tu fe no crezca. Y por eso los medios de comunicación, por eso las redes sociales, por eso la literatura, por eso la tecnología, por eso el cine, por eso el teatro, por eso la televisión, por eso los viajes, por eso todos los turicentros, por eso todos aquellos atractivos que de alguna manera van a quitarte la oportunidad de poder oír palabra de Dios. Satanás es un artífice, es un arquitecto de todo artífice de vanidad. A Satanás le interesa que tú ocupes tu tiempo, tu trabajo, tus espacios libres para poder glorificar al hombre, para poder glorificar el mundo y no glorificar la palabra de Dios. Estamos en un mundo en el cual la palabra de Dios no tiene ninguna importancia. Y qué importante es que nosotros empecemos a darnos cuenta la necesidad de glorificar la palabra de Dios. Acá la palabra está mostrando verdades tan especiales y es en la misma iglesia en donde podemos estar desubicados de la misma palabra de Dios. Dice acá: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está aquí el apóstol Pablo hablando acá en el capítulo 10 versículo 1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que, hermanos, para salvación. En primer lugar, hermanos, cualquier siervo de Dios, cualquier hombre de Dios, cualquier hombre que está frente a una congregación, el primer deseo de su corazón debe ser la salvación para los que están dependiendo de la iglesia. El deseo del apóstol Pablo es la salvación para Israel. El deseo verdadero de un siervo de Dios es la salvación para los hombres. Cuando está impactado un siervo de Dios en el sentimiento de la salvación, va a tratar de escudriñar la escritura, va a tratar de no echarse flores él, sino que de poder impactar a la gente para que la gente se produzca un cambio. No la admiración a un hombre, sino el cambio que Dios quiere en nuestra vida. Y dice: porque yo les doy testimonio
de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hay muchas cosas que podrían parecer de mucho celo dentro de nosotros, pero lo importante es, el celo debe llevar implícito el deseo de la salvación. No el poder llenar un espacio de vanidad en los hombres, sino una inteligencia espiritual. Es necesario que el pueblo pueda entender la palabra. Es necesario que el pueblo pueda entender el significado verdadero de la palabra para que pueda ir introduciendo dentro de ti una fe genuina, una fe no en los hombres, sino una fe en la palabra de Dios. En la medida que el pueblo va escuchando la verdadera palabra de Dios, va a desvirtuar toda posibilidad humana y va a empezar a amar a Dios con todo su corazón. Va a empezar a amar su salvación. Va a empezar a tomar en cuenta que la palabra para él es su salvación. No son los hombres tu salvación. Es la palabra, es la voz viva de Dios la que va a impactar tu corazón, la que va a generar los cambios positivos para tu vida espiritual. No son los hombres, es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el título de enseñanza es: glorificamos la palabra, no a los hombres. Hay una tendencia universal, y esa es una tendencia religiosa que ha venido a través de los siglos y se sigue confirmando y sigue creciendo en una forma, mis hermanos, escandalosa. Los hombres buscan su gloria y en lugar de predicar la palabra se predican a sí mismos. En lugar de predicar la salvación, porque el deseo de aquel evangelio que se predica no es el deseo de la salvación para la gente, sino la admiración para el hombre. Y para eso el pueblo de Dios tiene que estar con los ojos bien abiertos y poder asimilar la palabra, poder escudriñar la palabra. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene una responsabilidad, y la responsabilidad que ustedes tienen es oír la palabra de Dios acá. Tome nota de lo que estamos predicando en este púlpito. Toma tus notas, graba los mensajes, pide grabaciones, estudia, corrobora conforme a la palabra si lo que se está predicando es la voluntad de Dios, es palabra de Dios o es palabra de hombres. El Espíritu te tiene que dar testimonio. Y una de las formas más especiales de ver el testimonio son los cambios que Dios esté provocando en la vida tuya. Y eso es un análisis muy personal. Pero acá, hermanos, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que realmente sucede? Dentro de las iglesias, lo que está sucediendo es que cada iglesia está tomando, conforme a la figura de un líder, la interpretación personal de las Escrituras. Aquí habían dos grupos, precisamente, que estaban bien definidos. Aquellos grupos, y principalmente el pueblo de Israel, que estaba regido por una ley. Estaba regido por la ley de Moisés. Y ellos decían que la salvación era a través de cumplir una ley, a través de cumplir toda la ley de Moisés. Pero Pablo dice: no es así la cosa. Quiere decir, hermanos, que cada interpretación, cada predicador, cada pastor, cada líder religioso va a tomar una interpretación de la palabra. Y es ahí donde ustedes tienen que estar atentos. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo despierto. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo no ebrio, no borracho. Tiene que ser un pueblo que esté con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, para que el conocimiento de Dios pueda generar de verdad los cambios necesarios. Cuando la dieta cambia, los efectos cambian. Hay cosas que parecen sanas, pero no son sanas. Hay nutrimentos que engordan, pero no nutren. Hay una enfermedad en los niños que se llama kwashiorkor. Esta es una enfermedad nutricional en los niños. Estos niños son aquellos niños que a las mamás no les gusta darles pecho y prefieren un bote de leche que, aunque sea más caro,
como que pareciera que le diera más lujo. Y es que dice, es que mira hermano, tiene vitamina, y tiene vitamina y vitamina no sé qué, y hierro, calcio y qué sé yo, el listadón que tiene ahí, hermano. Le empiezan a dar leche de bote al patojo, le empiezan a dar atoles, hermanos, y el patojo al mes, 2 meses, hermano, es un trozo, mira hermano. Chulo se mira el patojo, dice usted. Y le caen los cachetes, mira hermano. Y ahí anda la mamá con su patojón, mire. Mira hermano, es que le di leche nan, dice. ¿Y sabe qué hace todavía la mamá? Dice ahí en el bote una medida por onza. Y le da, no dice para que engorde más, le da 2 medidas y onza más y lo pone estreñido al patojo. El patojo empieza a crecer, las células del patojo empiezan a reproducirse y empieza a engordar desordenadamente. Cuando el patojo se enferma, dice, ¿qué pasó aquí si el niño tan lindo que estaba? Tan chulo el patojo, cachetón, gordo, bien gordito, qué chulo el patojo. Hermanos, ese patojo está desnutrido. Porque el alimento que está tomando eran solo carbohidratos, porque lo que estaba usando eran harinas, porque lo que estaba usando no le nutre, solo lo engorda. El alimento que Dios dejó a través de la leche materna, dicho sea de paso, es la dosis exacta, la dosis perfecta, en donde hay vitaminas, minerales, hay purgantes, hay vacunas, hay todo lo que se te pueda ocurrir en este mundo. Y los patojos no son muy gordos, pero son patojos sanos. Son patojos que resisten enfermedades. Son patojos que son saludables. ¿Me explico, hermano? Exactamente eso es lo que sucede. Hay muchas corrientes religiosas que engordan la cabeza de la gente, que se miran como que están bien dentro de las iglesias. Mire hermano, qué bonito nuestro grupo de alabanza, y es un coro que suena muy bien. Mire hermano, y es que nuestro grupo de acá, y hay un montón de gente uniformada que está ahí, hermano, que cuando uno pasa le dan la bienvenida, casi que te ponen una alfombra, y esa se mira una iglesia gorda, se mira una iglesia cachetona. Se mira una iglesia en la cual se mira una salud que no es sustentada en una salud, en una nutrición verdadera. Muchas de las congregaciones tratan de alimentar algún aspecto, como en este caso, lo que es la ley. Otras tratan de alimentar las iglesias a través de lo que es un legalismo severo. Otras tratan de alimentar dar esa nutrición a través de lo que es el liberalismo. Aquellas congregaciones en las cuales la libertad es tan grande que la gente no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Le da libertad a la gente. Usted es salvo por la gracia de Dios y usted no tiene que hacer nada. Y cada predicador, cada líder religioso empieza a darle alimento a cada iglesia. Y muchas iglesias, hermanos, se pesan o se juzgan por la cantidad de gente que hay. Es que en mi congregación somos 10,000 gentes. Somos 15,000 gentes. Y es el éxito de las megas iglesias que están de moda actualmente, las cuales pretenden que por su número, pretenden que por su cantidad de gente, por sus instrumentos musicales, por sus cámaras de televisión, por sus butacas de lujo, pudieran tener un atractivo y pareciera que ese niño cachetón está saludable. Vaya a ver el intensivo de los niños con enfermedades pulmonares en niños abajo de 6 meses, y vi un montón de patojos cachetones gordos con un montón de tubos metidos aquí, hermano, porque están desnutridos. Los engordaron, pero no los nutrieron. ¿Me explico, hermano? Les dieron un alimento que solo va a soplar al patojo, pero no lo va a poner vigoroso, no le va a dar una salud equilibrada.
Cuando nosotros enfatizamos en determinada doctrina dentro de la iglesia, insistimos en una cosa, hermanos, esa necedad hace que la gente se mire gorda, pero está enferma. No sé si me explico. Les voy a poner un ejemplo nuestro. Nosotros creímos, hermanos, que estábamos en el cielo porque no tomábamos medicina. Y creímos, hermanos, que eso era nuestra nutrición, y creíamos que éramos gordos y que éramos nutridos porque no tomábamos medicina. Hasta que llega la enfermedad y llega la prueba, otro tipo de prueba, y nos damos cuenta que estábamos más enfermos que los de afuera, hermanos. Triste. A veces tenemos que dar la cara contra el piso. Pero qué importante es nutrirnos de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios. Y que podamos ser acuciosos. Que podamos, hermanos, entender que Dios tiene el mejor alimento para nosotros. Quizás no seamos una iglesia que tenga mucho que lucir. Quizás no seamos una iglesia que pueda tener mucha pompa. Pero queremos predicar una palabra en la cual tú seas saludable. Tú tengas fuerza para soportar una enfermedad espiritual. Tú seas capaz de poder en un momento dado rechazar las obras del enemigo. Que seas capaz en un momento dado de tomar poder sobre las tinieblas. Es la palabra la que va a darte a ti la posibilidad de que tú rechaces cualquier influencia del enemigo. Es la palabra, hermano. Hay gente que menosprecia la palabra. Es que ahí, qué aburrido usted. Solo la palabra y la palabra. Sí, la palabra, ese es el alimento de acá. Ese es el maná del alma. Por eso glorifiquemos la palabra, porque ese es el maná del alma. El maná que el pueblo de Israel comió en el desierto por 40 años no engordó a nadie, pero sí lo mantuvo saludable. Yo tengo una mi mascota que me regalaron en una oportunidad, es una mi guacamaya. Tiene de estar conmigo 30 años. ¿Y saben qué come, hermano? Tiene un plumaje brillante, tiene un pico saludable y pega unos gritos tremendo. ¿Y sabe qué le doy de comer? Semillas de girasol todos los días. Solo eso come. Solo eso come. Agua y semilla de girasol. Y es un animal saludable. Durante 30 años no sabe que es un veterinario. Durante 30 años no se ha enfermado. Durante 30 años haya estado. Grita que grita. Porque está comiendo. Porque yo leí, porque yo estudié, me di cuenta que era el alimento perfecto para esa ave. Debe decir cuántos se comieron su banano nada más. Pero las semillas de girasol son su alimento. ¿Me explico, hermano? ¿Qué pasa cuando comemos alimento que parece que emociona mucho el paladar? Esos buffets gourmets ahí que hacen que los hombres, hermanos, se les despierte vorazmente el apetito. Usted ve, hermanos, ahora los centros de gourmet, hermanos, ahí hay buffet de esto, buffet del otro. Y miren, hermanos, a veces allá en el norte los hermanos nos han llevado a unos buffets. Ahí anda el hermano Jesús. Hermanos, buffets de chinos, hermanos, Dios mío. Ahí salen, hermanos, una gente, hermanos, con unos platos así de este vuelo, hermanos, así van caminando, hermanos, para hasta donde va. Nos sentamos una vez allá en el norte y nos sentamos allá en un lugar, allí en una comida rápida de pizzas para comer algo, y había una mujer como de 300 libras
que se sentó en un banco, hermano. Y nosotros estábamos allá a la par de ella y compramos, éramos como 8 hermanos los que estábamos allí y pedimos una pizza. Más una pizza de este tamaño, hermano. Y cuando estaba ahí pues nos sentamos ahí en la mesa, hermanos, a partir un pedacito para cada uno, hermano. Yo llevaba la mitad de la pizza, ya estaba lleno, hermano. Llega la hermosa mujer de 300 libras, hermanos, y pide una pizza. Bueno, dijimos, a lo mejor para toda la familia va a venir después. Se sienta en un banco, le caía a los lados una pizza de este tamaño y su litro de un vaso de soda, hermano, de este tamaño, hermano. Y agarra a la mujer y le echa no sé qué, chile, pimienta, y la agarra así, mi hermano, ¡buah!, en 2. Y luego la pone aquí en 4, hermano. Y la agarra tras. Pero ¿cuál es el resultado? Una mujer de más de 300 libras, que cuando se bajó del banco, hermano, ya mero se caía. Estamos hablando de que el mundo nos está presentando unos centros de gourmet. Las iglesias están llenos de esos gourmet en el cual hay buffet de todo, hermano. Ahí hay de todo lo que a usted se le ocurra. Va a engordar, pero no va a ser saludable. Dios acá nos ha dado semillas de girasol. Y esa es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tiene un equilibrio. Esa palabra de Dios que no deja que nos exaltemos. Dice la palabra, nadie tenga mayor concepto de sí mismo sino que el que debe tener. Y nos ubica. La palabra de Dios te debe de ubicar. Dios no pretende gente acomplejada, no, ubicada. Si Dios te ha dado un ministerio para presidir, bendito sea Dios. Presidamos con diligencia, con espontaneidad, con libertad, con ánimo. Si Dios te ha dado el ministerio de predicar, predica la palabra de Dios. Si Dios te ha dado el ministerio de evangelizar, evangeliza a la gente. Háblale de Dios, háblale de la salvación. No se trata de gente acomplejada, se trata de gente ubicada. El evangelio del Señor, la palabra verdadera del Señor, debe de ubicarnos. Amén, hermano. Dice que Dios vino y repartió dones a los hombres. Y el don que tú tienes, lo único que tienes que hacer es ponerlo a los pies de Cristo. Quizás hay algunos aquí que no sepan predicar, pero hacen unas soldaduras, hermanos, en las terminales de los equipos que usamos, hermanos, que mis respetos, ¿va? Quizás muchos de nosotros no podemos hacer muchas cosas. Quizás unos puedan cantar muy bien, quizás unos puedan tocar un instrumento muy bien. La palabra lo que tiene que hacer es ubicarnos. Y que nosotros podamos entender que todo lo que Dios nos dio es para servicio de los demás. Los dones que tú tienes no son dones para ti. Dice que Dios dio los dones para que tú los des a la iglesia. Cuando tú tienes don, tiene que ser para beneficio de todos. Si tú te quedas con ellos, te empiezas a volver cuachorcor. Empiezas a comer tu pizza en 4, empiezas a engordar. Y eres incapaz de poder dar algo a alguien. Acá la palabra entonces nos está exponiendo que hay muchos extremos dentro de las iglesias en los cuales los líderes buscan un caballito de batalla y centran la fe, centran los principios espirituales en un solo aspecto. Uno es que la salvación no se pierde, otros que la salvación se pierde. Unos que hay que vivir la ley, otros que no hay que vivir la ley, sino que hay que vivir en la gracia. Hermano, la palabra es equilibrio total. Y tú debes de comer esas semillas de girasol y saborearlas todos los días de tu vida y ser feliz con esa nutrición que Dios te está dando, porque ahí está el alimento perfecto.
Los niños que fueron alimentados con leche artificial tienen un 10, 15, hasta 20% más de posibilidades de tener diabetes cuando sean grandes. Hay muchos efectos. El síndrome de obesidad está aumentado y triplicado en muchos de los muchachos que se han alimentado con almidones. Dale su atolito, hermano. Vieran cómo se ponen de chulos los niños. Pues nos están dando atol por todos lados, hermano. Perdón, hermano. Los líderes y las iglesias nos están dando atolito de elote, atolito de maicena, atolito sin colar, atolito ralo, atolito espeso, y nos tragamos el atol. Y ahí vemos que que viene un predicador y ahí vamos volando a ver qué pasa ahí, qué hay. Y que dicen que aquel trae sanidad, que aquel viene a orar por los enfermos, que aquel, mire hermano, y ahí vamos corriendo. Que mire que ahí en la televisión apareció, ¿qué predicador ese? Hermano, ¿y usted sabe qué vida tiene el hombre este? Usted conoce sus antecedentes. Usted sabe de dónde salió. Usted conoce su vida. Usted conoce su testimonio. Quizás trae letra, pero no palabra de Dios. Quizás trae alguna entre manos, algún milagrito por ahí, pero no trae palabra de Dios. Porque este hombre lo que va a hacer es que tú lo admires a él. Aquellos hombres que de alguna manera lo que pretenden es llenar estadios. No queremos llenar estadios. El trabajo de Jesús fue un trabajo muy especial, fue individual. Fue a la mujer samaritana y trabajó sola. Fue con Zaqueo y le dijo: Zaqueo, yo voy a ir a tu casa. ¿Me explico, hermano? El trabajo de Dios, el trabajo de Cristo es un trabajo especial para ti. Y debemos de entender que la palabra tenemos que interpretarla en base a lo que Dios ha establecido y no a un criterio humano. No nos dejemos impresionar. Por eso la iglesia del Señor es necesario que esté con los ojos bien abiertos. Que tú leas la Biblia, que tú la escudriñes, que tú le encuentres la razón. Y que si tienes una duda de un mensaje mío, de un mensaje de cualquiera de los cuatro, puedas venir conmigo y decirme: o hermano Saúl, o hermano Mario, hermano, yo no entendí eso. ¿Me lo puede explicar? Qué agradable es eso, hermano. De verdad. Ahora, si viene para probarme, ahí está, hermanos, la palabra tampoco se discute. Pero se pesa cuando alguien tiene necesidad y realmente tiene deseos de aprender y de hacer bien las cosas. Qué importante entonces es que no juzguemos, sino que analicemos qué es lo que estamos comiendo. ¿Y cómo lo vamos a juzgar? Hermanos, ¿cuál es tu vida? ¿Qué efecto se está produciendo? ¿Estás comiendo algo y cómo te está yendo afuera? ¿Cuáles son tus inclinaciones? ¿Cuáles son tus gustos? Hermanos, no vamos a acusar de un pecado, pero si alguien me dice: mira, hermano, fíjese que yo esta Semana Santa mejor me fui ahí a ver a Mickey Mouse. ¿Y usted qué dice? ¿Será pecado? Yo le digo: hermano, si usted considera que es pecado, es pecado. Si usted considera que no es pecado, pues ahí estamos. Lo único que sé es que si usted prefiere oír a Mickey Mouse que oír la palabra de Dios, es porque pesa más aquello que esto. No sé si me explico, hermano. Estamos, hermano. No sé si me explico. Hermano, ¿y será pecado ver un partido de fútbol? Hermano, yo no voy a decir que será el infierno por ver a ver un partido de fútbol, pero sí pesa. Si usted un día se queda viendo un partido de fútbol y prefiere quedarse allá que por venir a la iglesia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero yo no condeno. Solo se está dejando ver qué nutrición tienes. ¿Qué estás comiendo? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es el camino y la ruta que estás tomando? Punto, hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus frutos. Hermano, vienes tarde porque hoy jugó la selección. Ahí estamos, hermano. Yo pasaba hoy allá por la Bolívar, dando la vuelta ahí. Hermanos, y
Y miraba gente que hasta en el puente estaba ensayando, no sé, de plano que algún equipo de aquí, hermano. Hasta en la pasarela, hermano, y era un ensayo, hermano. Ahí está donde entrena el municipal, dice ahí. Hermanos, y ahí estaba la gente en el puente, en la pasarela, metiendo la cabeza así, hermano. La pregunta es, ¿y será pecado eso, hermano? ¿Y por qué no se va a orar mejor, pues? ¿Y por qué no se va a hablar del evangelio? Pues mejor, pues. No sé si me explico, hermano. No estamos juzgando, pues, ahí estamos. ¿Será malo, hermano? ¿Me regaña? Pues yo no te voy a regañar, es tu problema. Lo que está pesando en ti es eso, nada más. Mi hermano, es que fíjense que me salió una oportunidad de trabajo y yo quiero aprovecharla. Entonces voy a estar llegando tarde a la iglesia. ¿Qué piensa? ¿Es pecado? Pues, ¿será que me voy al infierno? No, hombre. Pero así como la vida del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, también el graderío va para atrás si en su momento pesa más algo que estar buscando la presencia de Dios. No sé si me explico, hermano. Cuando nosotros nos encontramos ante esto, dice, y yo quiero que busquemos acá entonces en Oseas, hay un pasaje aquí muy precioso en Oseas capítulo 4. Amén. Versículo 6. ¿Y qué dice, hermanos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? El conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, si nosotros amamos la palabra, si nosotros honramos la palabra, si nosotros glorificamos la palabra, nosotros le vamos a dar el lugar a la palabra. Si tú le das el lugar a la palabra, vas a empezar a comer de la palabra. Y esa palabra va a empezar a hacer un efecto nutricional en ti. ¿Me explico, hermano? A ver, si quieren ensayen, empiecen a comer desde mañana zanahorias. Se van a comer 2 diarias. Y de repente mírense a los 15 días, mírense aquí la esclerótica y van a ver que está un poco amarillita. Pero ¿qué pasaría si se comen 6 diarias? ¿Y qué pasaría si se comen 10 diarias? Y van a llegar a tener el color de la zanahoria. Si tú hoy lees un capítulo de la palabra de Dios y mañana lees 2 y escudriña la palabra y sigues comiendo palabra de Dios y sigues escuchando la palabra de Dios, te vas a parecer a Cristo. Amén. Y si son 10 capítulos, tú vas a ir a la cruz de Cristo. Y si te comes la Biblia y la guardas en tu corazón, vas a decir, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Pero qué estamos haciendo? Glorificar la palabra quiere decirle, darle la importancia que tiene. ¿Le estamos dando la importancia que tiene, hermano? Importancia no es ponerla en el Salmo 91. Darle importancia a la palabra no es poner el Salmo 23 y ponerlo ahí en una esquina del dormitorio porque tenemos miedo en la noche. Eso no es glorificar la palabra, eso es ser religioso, eso es ser miedoso, eso es estar lejos de Dios. ¿Me explico, hermano? La palabra se escribe en el corazón. Amén, hermano. La palabra no se escribe en la mente, sino que tiene que bajar al corazón, porque estos son los últimos tiempos, dice la palabra, en los cuales yo ya no escribiré la palabra en tabla de ley, sino que de piedra, sino las escribiré en vuestros corazones. Esa palabra
es la que queremos que quede inscrita en el corazón, ese conocimiento de Dios, para que nadie nos meta el dedo en la boca, hermano. Recientemente tuvimos la experiencia con alguien, hermanos, una mujer que no tiene la autoridad de ninguna manera, hermano, y empieza a ponerle las manos allá a unos hermanos en la iglesia. Y que yo le voy a sanar, y que yo le voy a reprender. Hermano, ¿sabe por qué sucede eso? Porque nos falta conocimiento. ¿Me explico, hermano? Nos falta conocer los principios espirituales. Nos falta conocer la palabra de Dios. Si no quieren que nos den atolito colado o con grumos, hermanos. Si no quieres engordar de atol, escudriña la palabra de Dios. Glorifica la palabra de Dios. Dale lugar a la palabra de Dios. Métete allí y tus ojos van a ser abiertos. Vas a empezar a comer de Cristo y te vas a llegar a parecer a Cristo. Esa es la idea de Dios. Que seamos como el postrer Adán, Jesucristo, hasta que todo, dice la palabra, lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero es a través de la palabra. El Señor Jesucristo, siempre que fue imputado, siempre que fue agredido, siempre que tuvo que presentar una defensa honesta, siempre acudió a la palabra. Escrito está, decía el Señor. Y venía Satanás e insistía y el Señor le decía, escrito está. Qué bueno sería que cada uno de nosotros tomara esa autoridad. Y aunque ante el embate de cualquier ridículo, fantasioso, vengamos y le decimos, escrito está. Que no nos asusten con el petate del muerto, hermanos. Alguien quiere venir ahí con poderes sobrenaturales, queriendo votar gente, haciendo temblar gente, hermano. Nada que ver con Dios. No nos dejemos impresionar. La palabra tiene poder por sí misma. Dice la palabra de que iba pasando el apóstol Pedro y se realizaban milagros porque la palabra estaba en él. Dice que los utensilios que usaba el apóstol Pedro, su pocillo, su pichel, lo que usted quiera decir, los utensilios que usaba, la gente los tocaba y sanaba a la gente. La palabra provoca un poder que no necesita, hermanos, andar con hechicería ni con exorcismos. Los malos espíritus huyen ante la palabra. El Señor Jesús iba pasando por ahí, hermanos, y los demonios empiezan a temblar. Le dice, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Le dice, todavía no es nuestro tiempo, le dice. Y Jesús no se puso, te saco, te saco. Hermanos, sacar aceites maravillosos, hermanos, para sobar gente, como que eso fuera tienda, hermanos, como que fuéramos hindúes aquí, hermanos, nada que ver. La palabra es poderosa. Y la palabra sana, la palabra cambia. Pero la palabra tiene que ser viva en ti. Y para que sea viva en ti, tienes que glorificarla, tienes que darle su valor, tienes que ubicarla y tienes que ubicarte dentro de la palabra tú también. Tú tienes que ubicarte dentro de la palabra. Tú tienes que evaluar tu vida de acuerdo a la palabra. La palabra, hermanos, es nuestro estándar de vida. ¿Me explico, hermano? La palabra es el ejemplo y yo soy el que va a imitar la palabra. Eso es el estándar de vida. Cuando yo no conozco la palabra, no sé qué es bueno y qué es malo. Cuando yo no escudriño la palabra, entonces tengo ignorancia de lo que Dios le agrada y lo que Dios le desagrada. La palabra me lleva a mí a entender lo que es la voluntad de Dios. Y lo dijo precisamente el Señor Jesús: el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando nosotros le encontramos sentido a la palabra de Dios,
Las cosas tienen que cambiar. Aquí Pablo está hablando de un celo, y ese celo es un celo con ciencia, con entendimiento, el que la iglesia debe tener. No se dejen acercar de cualquiera, ni de la iglesia, ni de aquí mismo, que les traiga una doctrina diferente. Y lo dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos allá a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Aquí, hermanos, hay un pasaje muy hermoso. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, y versículo 1. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Está Pablo pidiéndole oración a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, para que la palabra que dice, ¿cómo? Y que dice, esa es la oración nuestra, hermanos. Que ustedes oren por nosotros, para que la palabra corra, para que la palabra sea glorificada, para que la palabra, hermanos, sea efectiva, sea pura. Esa es la oración que debe tener el pueblo. Esa es la súplica que el apóstol Pablo está haciendo aquí a la iglesia, para que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados, que dice, hermanos, de hombres perversos y malos. Y ahí, mi hermano, viene uno de los puntos bien importantes. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de hombres perversos, estaba hablando de gente que estaba metido dentro de la misma iglesia. Cuando habla de perverso, estaba diciendo la gente que le cambia el sentido a la palabra. La gente que trata de torcer la palabra. La gente que trata de desviarnos de la palabra. En determinado lugar, hermanos, se levanta un hombre y una mujer. Allá en Estados Unidos, hoy daba testimonio el hermano Jesús. Él daba testimonio acerca de lo hermoso que Dios está haciendo a través de la palabra, a través del internet. No a través de Edwin Arévalo, no a través de Edgar Fuentes, ni Saúl Sea, ni Mario Tayún. Es la palabra. Del impacto que está provocando la palabra en aquel lugar. Pues se le ocurre a un par de gentes decir, miren ustedes, ¿y por qué no predican mejor ustedes y dejan de oír la transmisión? Hombre, si ustedes son suficientes para hacerlo. Hermanos, ahí es donde empieza gente que está dentro, pero que está desviando el sentido de la palabra. No sé si me explico, hermano. ¿Y ustedes cómo es posible que ahí en unas, qué aburrido, dice? A un señor se le ocurre que qué aburrido es que estemos acá oyendo la palabra. Que qué aburrido es estar únicamente pendiente de un mensaje. Pero si esto es la vida. Esto son las semillas de girasol. ¿Me explico, hermano? Son las semillas de girasol las que han hecho crecer el ministerio allá en el norte. Hermano, Jesús tiene ya muchos años. ¿Cuántos años, Jesús? 12 años de estarse alimentando con semillas de girasol. Amén. El ministerio allá en el norte, hermanos, si ustedes tienen idea, tal vez no todos tengan idea, surgió de algo, de un sentimiento de un hermano. Hermano Jesús es el pionero allá en el norte. ¿Saben cómo surgió? A través de que alguien empezó a pensar que a través de poner un teléfono allí, llamaba y decía, pongan un teléfono ahí en la bocina, yo quiero oír la palabra de Dios. Aquella persona empezó a recibir la palabra de Dios a través de un auricular de teléfono, quizás con una mala señal. En un momento dado, eran dos los que estaban en aquel teléfono, tratando de ver, de oír. Se oía muy mal.
Se oía con dificultad. Costaba apreciar, no había nada que ver, solo tratar de oír. Pero ahí estaba la palabra. ¿Me explico, hermano? Y ellos empezaron a glorificar la palabra. Hermano, llegó el momento en que había que ver qué se hacía. Los hermanos, a través de un cable, trataron de ver cómo se pasaba el sonido de un teléfono a un aparato de sonido de esos grandulones. Una bocina ahí, hermano. Y ahí conectaban los hermanos y se empezaron a reunir 2, 3 allí para oír la palabra. No conocían a un hombre. No conocían quizás a ninguno de los que estaban acá, pero la palabra era glorificada y fue valorada. Con el tiempo, hermanos, se fue tratando de buscar algunos métodos arcaicos también para poder ir mejorando aquello. Y se dio, hermano, la oportunidad de hacer algunos enlaces a través de algunos streaming muy arcaicos. Unas imágenes, hermanos, que de verdad daba pena, hermano. Por ratos se oía, por ratos no se oía, y era una cosa difícil. Pero ahí estaban los hermanos en Los Ángeles, ahí estaban los hermanos en Oklahoma, ahí estaban los hermanos en Miami, ahí estaban los hermanos, porque la palabra debe de correr. Estamos quizás en un momento en el cual, pues gracias a Dios, las cosas han mejorado, han cambiado. Estamos transmitiendo, estamos teniendo el streaming ahora en una forma casi a tiempo real, sonido y video. Pero lo importante no es que nos veamos ahí, lo importante es que la palabra corra. Es la palabra la que debe correr. Pero ¿cómo es posible que pretendamos nosotros subestimar esas semillas de girasol? Que pretendamos subestimar esa lactancia materna, que pretendamos subestimar ese maná del cielo, creyendo que porque un predicador se pare aquí, esa es la obra de Dios. La obra de Dios no es un predicador al frente, la obra de Dios es espiritual a través de su palabra. Es la palabra la que te cambia, es la palabra la que te sana. Es la palabra la que te da fuerza, es la palabra la que te da vigor, es la palabra la que te hace libre, es la palabra la que te da la fe para que tus pecados te sean perdonados, es la palabra la que te da gozo, es la palabra la que te da alegría, es la palabra la que te da paz, es la palabra la que te da libertad, es la palabra la que retroalimenta continuamente tu alma y te hace vivir sus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Por eso tenemos que exaltar la palabra, y por eso el apóstol Pablo está diciéndole en una manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea, ¿qué dice? Glorificada, y para que seamos librados. Y ahí estamos, hermanos. Por eso lo predicamos con toda libertad, porque no estamos predicando contra hombres, sino contra espíritus. ¿Me explico, hermano? Y si alguien quiere meter un espíritu para cambiar la doctrina, si alguien quiere desviar a los hermanos de la verdadera doctrina de Jesucristo, si alguien quiere cambiarle el sentido, eso se llama perversidad. ¿Me explico, hermano? Por eso aquí el apóstol Pablo advierte: y para que seamos librados de hombres perversos, ¿y qué dice? Y malos. Eso incluye hombres y mujeres. El diablo puede usar cualquier figura. Amén. Porque no es de todos la fe. Ahora, ¿por qué habla de perversos y fe? Porque hay gente, hermanos, que puede usar argumentos aparentemente de fe manipulando a los hermanos. Me llamaba la atención cuando alguien decía: usted, ¿y por qué? Mire, hermanos, y es que esas son las cosas que dan pena y tristeza. ¿Y usted por qué no va a los médicos? Si no, el hermano Edwin es médico, pues. Sí, pues. Mire, ¿y por qué no va a los médicos? Si al cabo Dios dejó a los hombres. Qué fácil es, ¿verdad, hermano?
Qué fácil es desviar la mente y el corazón de alguien, hermanos, para que confíen no en Dios sino en los hombres. Qué fácil es torcer. Qué fácil es torcer la doctrina. Cuando Dios dice, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Está bien si alguien a título personal quiere tomar una decisión humana, es su problema, es su decisión, es lo que él piensa y ahí estamos. Pero que alguien venga y quiera torcer el evangelio, eso se llama perversidad. Y es lo que la iglesia debe estar totalmente atenta. Por eso dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Quiere decir, hermanos, que la misma fe, o se pueden usar argumentos de fe para poder manipular la misma doctrina y el mismo principio de Dios. No, usted, pero si Dios dejó todo, usted, ¿y cuál es el problema? Está bien, hermano, use lo que quiera. Coma zanahorias y se vuelve naranja. Coma toles y se va a volver guachorco. Toma leche maternizada y va a ser diabético más tarde. Hermanos, de acuerdo a lo que usted coma, así va a ser. Si comemos entonces palabra de Dios, dice, por el oír viene la fe, y el oír de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, pulir nuestros oídos, afinar nuestros oídos espirituales para poder oír la voz de Dios y no la voz de los hombres. Para poder, hermanos, sincronizarnos con Dios a través de su palabra. Es la mejor sincronización que puede haber. Es una sintonía. Yo recuerdo que antes, cuando yo era patojo, estaban todavía aquellos radios de tubos, tal vez los hermanos de onda corta y onda larga, hermano. ¿Se acuerdan ustedes de esos radios? Aquellos punto azul, hermano. Yo recuerdo que tenían unos botonotes, hermanos, de una aguja ahí, unas agujas con un cable corrían así, hermano. Y uno trataba de buscar una sintonía de onda corta. Yo me acuerdo que se oían conferencias ahí de Rusia y de Cuba. Cuando yo estaba ahí, patojo, oía ahí discursos ahí. Y cuando uno sintonizaba los radios, como hacían, y apenas, y cuando sentía uno, ¡trac!, cabal, entraba la transmisión. Ahí Rodrigo sabe de eso. Si usted logra la sintonía con Dios a través de la palabra, va a oír el mensaje de Dios. Fidel Castro hablaba 4 horas, hermanos, en sus discursos. Y ahí estaban todos los ancianos, hermanos, ahí en onda corta, en sintonía, tratando de oír qué decía el hombre. Entremos en sintonía con Dios a través de la palabra. Oigamos el mensaje, sintonicemos en onda corta y tratemos de alcanzar esa comunicación con Dios. No perdamos la sintonía, no pierdas el enfoque. No estén oyendo cualquier predicador, quiere decir eso, hermanos, por muy famoso que sea. Aprovechen y gocen lo que Dios les está dando acá. Sean felices con ese maná. El día que el pueblo de Israel pidió carne, Dios dijo, está bueno, le dijo, ahí te voy a dar carne, carne querés, carne te vale, dijo. Ese día les fue feo, hermanos. Sacaron carne hasta por las orejas y las narices, hermanos, y les fue feo. Dios tiene la dosis perfecta. Dios tiene el maná con su dosis para nutrirte perfectamente. Dios tiene esa semilla de girasol bien equilibrada para poder darte una salud perfecta. Pero fiel es el Señor, dice, que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Tenemos que tener fe y vivir una palabra de fe en la cual estén tranquilos, hermanos. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí, hermanos, a pesar de tormentas, a pesar de tempestades, a pesar de terremotos, la iglesia del Señor sigue adelante. Estamos de pie porque la palabra es viva en este lugar. Y la palabra de Dios, hermanos, repele a los malos. ¿Me explico, hermano? Miren, los malos no aguantan, hermano. No aguantan. No aguantan, los malos no aguantan porque se sienten aludidos. Pero el que es hijo de Dios dice, sí, esto está duro, hermano, pero este es mi lugar. ¿Cuántos sienten que este es su lugar, hermano?
¿Es dura la palabra? Es dura, hermano. Claro que es dura. Pero con el Señor haremos proezas. Y Él quiere despertar en nosotros esa fe por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, oiga hermano, y eso es bien importante, ¿verdad que no le está diciendo pues ya al cabo que ustedes, yo les puedo decir en esta noche, los que son de Dios, les advertimos. Los que son de Dios, los que no, pues ahí estamos. Pero si tú te crees de verdad el pueblo de Dios, aquí el apóstol Pablo se atreve a ordenar a los de Tesalónica. ¿Cierto o no, hermano? ¿Cómo dice acá? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, ¿qué dice? ¿De todo primo no? ¿De todo primo dice? ¿Verdad que aquí están, hermano? ¿Y para qué así tanto ahí estar oyendo ahí? Otra vez, lo mismo. Ese pasaje ya me lo sé yo ahí. Estamos lo mismo otra vez. No, hombre, mejor apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos en desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Creo que ejemplo hay. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Creo que es algo importante. El líder religioso que busca su gloria, pues vive lujosamente del evangelio. Vive holgadamente de las limosnas de la gente. Una de las señales más preciosas que Dios nos ha dado aquí en este lugar es que queremos seguir trabajando hasta que Dios nos dé fuerzas. Y que ustedes puedan sentirse con confianza, con libertad, que puedan sentirse en paz. Sus ofrendas están siendo empleadas para la obra de Dios. Sus diezmos están canalizados para que el nombre de Dios sea glorificado, para que ustedes tengan confianza, para que ustedes tengan paz. Si en su momento alguien tiene un carro nuevo, ahí estamos, hermano, fruto de su trabajo, ahí estamos. Que no le dé envidia, hombre. Yo no me lo estoy comprando todavía, pues, pero si un día me lo compro, ahí estamos. Y si tú te lo compras, qué bueno, hombre. Si Dios te regala una buena casa, qué bueno, hombre, gracias a Dios. Ahora, si esa casa venís aquí a humillar porque la tienes, ahí sí estamos mal. Yo creo que Dios es bueno, Dios es fiel, y si nosotros ponemos en lugar preponderante, en el lugar más importante, la palabra, Dios nos va a bendecir abundantemente. Quiera Dios que cada uno de nosotros, hermanos, glorifiquemos la palabra, que le demos la importancia, que podemos enseñarla a nuestros hijos, que podamos, bien hermanos, recalcar, remachar en cada uno de nuestros hijos, nuestras esposas, la gente que está a nuestro alrededor, que podamos darle gloria a la palabra.